Voy a solicitar a el ingeniero Juan Antonio Nevero Muñoz. El doctor es una persona sumamente docta en el tema. Tiene estudios de ingeniería bioquímica, tiene 2 maestrías, tiene 2 especialidades en tecnología de alimentos. En realidad es una persona sumamente preparada para el tema. Actualmente es director académico de la Escuela de Biotecnología y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey, y él nos va a platicar sobre los aspectos macroeconómicos de la producción y conservación de los alimentos. Doctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Primero que nada, es un honor para mí acompañarnos en este segundo foro. Agradezco la invitación, particularmente a la doctora Claudia Delgadillo, y bueno, y le comentaba a la doctora hace un momento allá afuera que cuando estaba terminando de hacer mi presentación, siempre pues haciendo un poquito el esfuerzo extra de todas las actividades, me preguntaba cómo me meto en esto, cómo. Pero bueno, yo creo que esto nos pasa a todos de alguna manera. Yo soy un convencido, y es parte de la que voy a decir al final de la solución, soy un convencido de que tenemos la obligación de difundir y compartir para poder apoyar de una manera en la solución de toda esta problemática que se están planteando por aquí. Muy bien. Bien, es que en mi rancho no hay estas cosas, pero bueno, ya. El título que me pidieron que para este tema, para esta conferencia, son aspectos macroeconómicos de la producción y conservación de alimentos, ¿ok? Entonces, la temática general, aunque no estrictamente está puesta en ese orden, pero de alguna manera hasta espero cubrirla, es precisamente hablar del tema de producción de alimentos, versus el crecimiento de la población, la parte de producción en cuanto a la disponibilidad de la tierra y demás, uso del agua, y luego la contraparte, la paradoja de esto, que es el gran problema de la pérdida que tenemos de alimentos, y luego, bueno, finalmente trataremos de dar algunas ideas acerca de cómo podemos contribuir todos en diferentes niveles a la producción de estas pérdidas, y desde luego, pues para cerrar con broche de oro, el fuerte de, al menos mío, va la emoción de por medio, el convencimiento de que la tecnología es definitivamente la herramienta para solucionar la transferencia de tecnología, y la tecnología per se es la herramienta para solucionar este tema. Bueno, vamos a empezar. Les voy a retar a su vista. Dije, ¿qué hago? ¿Se los pongo fácil o difícil? Dije, no, mejor difícil. Mejor difícil. Entonces, los voy a retar a su vista. Viene una serie de tablas que la verdad, básicamente lo que me interesa de estas tablas es tener claro un poquito los números macros, pero también ver de qué estamos haciendo en México en cuanto a producción alimentaria. Como ustedes pueden ver ahí, pues nosotros tenemos una cantidad muy grande de unidades de producción con estas hectáreas de superficies sembradas, y de esto se distribuye en riego y temporal. Y quiero hacer esta diferencia. Fíjense cómo hay una diferencia significativa en esos 2 tipos de producción en cuanto a disponibilidad del agua. También respecto a la distribución de la tierra, en cuanto a la tenencia, fíjense cómo, otra vez aquí tenemos cómo la industria, la parte privada se ha incrementado de forma importante, sigue permaneciendo la parte ejidal, y la parte comunal como parte más o menos importante. Y aquí nos llama la atención, otra vez, esta es la parte, la mayoría son la propia gente que trabaja la tierra, pero tenemos una parte importante que también la renta. Y obviamente el uso que se le da a los cultivos y a la parte de producción ganadera, el pastoreo. Bien, y entonces aquí, pues esta es cómo se ha movido a través del tiempo las
la superficie sembrada y cosechada y cómo ha impactado este valor. Es un hecho que los alimentos se ha incrementado su precio, es un hecho, digo, todos de alguna manera los hemos visto, no lo hemos sentido, a nivel nacional y a nivel mundial, los alimentos han tenido un incremento significativo en los costos. Entonces eso también tiene que ver con el valor que tenemos por aquí. Entonces fíjense cómo, para hablar de valor, esto es el total del 2000, esto es la superficie sembrada, y esto es el total en hectáreas. Y esto, fíjense cómo se ha ido moviendo un poquito en cuanto a la superficie, no mucho, pero sí un poquito en cuanto a superficie, en cuanto a la superficie sembrada y la cosechada. No ha habido mucho movimiento, ha sido más por el lado de la parte del valor. Y quiero que nos fijemos en este valor. En todos los casos van a encontrar ustedes esta diferencia del total, que es donde empieza el primer problema de la pérdida. De esto que yo tenga sembrado y no coseche, ya es una primera pérdida que se queda en el campo. Y lo mismo finalmente de 2003, aquí tenemos lo que estamos sembrando, lo que estamos cosechando y el valor de esta producción. Y hablando en particular en cultivos particulares, también estos son los principales cultivos. Fíjense, queremos hacer resaltar cómo los granos, maíz, pues es nuestro principal producto, en volumen, y obviamente oleaginosas, el frijol, eso es la base de nuestra alimentación en general en México, pero también tenemos otros como el arroz, el sorgo, que también estamos produciendo de forma importante. Otros, esto es lo mismo, pero en el tema de los productos cíclicos y perennes, hablamos de soya, otra vez aparece el trigo en grano, el chile, el jitomate, y luego los cultivos perennes tenemos aguacate, el café y el durazno. Entonces los más importantes, como pueden ver, pues son por ahí el trigo, el tomate, como los más importantes, y tiene que ver esto obviamente con la alimentación y con los esquemas de exportación que tenemos. Lo mismo en otros cultivos perennes, la naranja sale a relucir, se dan cuenta, somos un país de los más importantes productores en cítricos, en naranja en particular. También en mango somos buenos productores, de hecho somos más o menos un sistema modelo en cuanto a producción y manejo de mango, y en aguacates, que ya lo pasamos también. Y respecto a ganado, bueno, en cuanto al ganado, nos interesa sobre todo lo que es propiamente ya el canal, pues también tenemos un sistema de producción, si se dan cuenta, este es el que principalmente tenemos, y cuando vemos aves, tenemos en aves, porque obviamente el rendimiento por canal también es importante considerarlo. Aquí, esto es en cuanto a productos que no son carne ni frutas, son leche, huevo, y lo mismo, la principal producción es leche de vaca, leche bovina, y esta es la cantidad de huevo que producimos, y algo que estamos produciendo también de miel. En fin, y eso es en cuanto a valor. Fíjense que ahora el valor, lo que me llama la atención, que lo vean, es que con una diferencia significativa en cuanto al volumen, tenemos un valor cada vez más parecido en cuanto al valor del producto, en cuanto a leche y huevo. Todo el mundo sabemos que el huevo últimamente se ha puesto muy caro, ¿no? Bueno, y en este caso, este es un verdadero reto para todos, entiendo, el ver estos números. Quiero que nos fijemos nada más en los totales, lo voy a leer. En la producción en vivo, déjenme aclarar. Voy a dar los dos datos de producción en vivo y en captura, en desembarque. En realidad, lo que se cuantifica propiamente es desembarque. No podemos, es difícil cuantificar cuánto se captura, pero la FAO da un método de conversión y se presentan los dos. Y aquí también es importante, quise poner los dos porque esta diferencia tan grande, del total, por ejemplo, en el 2000, en el año 2000, de 1.402 toneladas con respecto a lo que se está poniendo en desembarco, otro, de
1.239.000. Esta diferencia habla de que hay una merma también respecto a la captura y lo que realmente se está ofreciendo, y esa merma casi no se considera. Esa merma también es un área de oportunidad donde podemos aprovechar un recurso para poder producir algo de valor. ¿Ok? Entonces, este es el tema. Y ya... perdón, ahí va. Y bueno, aquí tenemos, esto es propiamente la producción acuícola, lo que se produce en acuicultivos, ¿ok? Y también quiero decirles cómo se ha incrementado esto, en el total, y esas son las especies que estamos generalmente produciendo en forma de acuicultivos. También hemos ido incrementando este volumen. Bueno, finalmente, con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que sí nos estamos moviendo en cuanto al volumen de producción, sí estamos creciendo como país en cuanto al volumen de producción alimentaria. Eso es un primer como conclusión, y que aquí podemos decir, además, presumir que como productor de alimentos siempre ocupamos los primeros lugares en algo, generalmente todo es de tipo agrícola. Somos los primeros en aguacates, somos los segundos en harina de maíz, jugo de limón, sorgo, semillas, los terceros en limones y limas. No sé si sepa la diferencia. En México tenemos las limas dulces y las limas agrias. Los limones nuestros son en realidad, lo que nosotros llamamos limones, son en realidad limas ácidas. ¿Okay? Pero tenemos de los dos, el limón amarillo es propiamente limón. El jugo de naranja, los chiles, pimientos, alfalfa, y aquí aparece un primer producto procesado dentro de los más importantes a nivel mundial en producción, que son los vegetales congelados. Entonces aquí empezamos a tener cierta presencia de los primeros lugares a nivel mundial en productos procesados. Estamos pasando de ser un producto probablemente de producción agrícola a meternos más en el campo de la industria en la competitividad internacional. ¿Okay? Y luego, esto es muy interesante porque esto va a dar una segunda conclusión sobre el tema que estamos tratando. Fíjense cómo somos los primeros en exportación de cerveza, ¿okay? En general de cerveza, en tercer lugar de jugo de naranja, y los primeros 3 lugares en los productos frescos, otra vez en productos frescos. Ahora bien, obviamente la lista puede seguir, y en el 2012 particularmente tenemos aquí una situación contraparte con esta en exportación. Fíjense cómo de lo que nosotros consumimos o lo que nosotros necesitamos para el consumo doméstico de estos principales productos, fíjense cómo aquí el 79% de lo que consumimos se importó, el arroz, el 93% de laginosas, el 58% del trigo y el 82% de maíz amarillo. O sea, esto es un dato realmente que nos debería de alertar en cuanto a la producción alimentaria, porque la primera conclusión de esto es que no somos autosuficientes en alimentos. O sea, como país no tenemos autosuficiencia alimentaria. O sea, a nivel mundial no hay deficiencia en producción de alimentos para alimentar a toda la población mundial actualmente. Eso no se da en México. O sea, en México nosotros tenemos deficiencia, porque a nivel mundial es un promedio generalizado, es toda la producción mundial, toda la producción de alimentos, pero la diferencia está por país. Entonces, este es un tema que sí nos afecta definitivamente a los mexicanos, y obviamente la balanza comercial pues, está deficitaria. Además, tiene un impacto económico, porque cuando nosotros dependemos de importar producto básico, estamos dependiendo económicamente porque tenemos que soportarlo de otra manera en la economía. Eso es un tema muy importante. ¿Okay? Entonces, una primera conclusión es no somos autosuficientes en la producción alimentaria en México. Y luego, aquí tenemos otro tema que es datos por ahí que espero que nos llamen la atención. La FAO reporta que la agricultura y la actividad forestal consumen el 2% de la energía total mundial. ¿Okay? Puede ser poco, podemos verlo como poco, todo depende. Lo que sí es importante es que la agricultura se practica el 38.5% de la superficie terrestre. México tiene un 13% más o menos de la superficie total que está dedicada a cuestiones de producción agroalimentaria. ¿Okay?
Las vacas y búfalos constituyen el 6% de la ganadería mundial, entonces, predominan. Nosotros no somos productores importantes de búfalo, estamos empezando por ahí en unas zonas de producción en el norte de México, pero no somos importantes. Lo que sí es que en el Tecnológico de Monterrey mandamos a un chef nuestro a un concurso en Estados Unidos, tenemos una sesión por ahí de los que son de food service, y ganó un segundo o tercer lugar cocinando búfalo. O sea, que estamos aprendiendo por lo menos a cocinar el búfalo. Eso ya es un buen indicador, ¿ok? Pero sigue siendo caro, ese es el problema, ¿no? Sigue siendo caro. Luego, las aves de corral, aquí está, fíjense cómo representan el 80% de la totalidad del ganado, ¿no? La mayoría de la producción de ganado, pues es aves. Pero este dato los tiene que llamar la atención a todos. Fíjense qué impresionante. El 95% de la totalidad del agua extraída en el mundo se destina a la agricultura. ¿Cómo la ven? Luego, hablando de agua y de riego en México. De toda la tierra cultivable, la tierra cultivable más bien tiene un total de 26 millones de hectáreas. La tierra cultivada, o sea, son 22 millones de hectáreas por año en promedio, o sea, estamos subaprovechando. De la tierra cultivable, el 60% es superficie árida o semiárida. Esto implica que tenemos que tener más recursos, sobre todo de agua, para poder producir. Y la captación de lluvia me aporta alrededor de 1.500.000 metros cúbicos de agua al año. O sea, tenemos una buena captación. De hecho, no tenemos serios problemas de captación o de agua en México. El problema es el uso que le damos y el uso ineficiente. Y obviamente el futuro no es muy bueno. Y de esto, ahí está el problema. El 77% de estas reservas que están sumando esta ya de la captación se usa en agricultura de manera, además, dice deficiente, yo diría muy deficiente. Pues tenemos un serio problema con el tema del agua. Y esto cuesta mucho. ¿Okay? El 75% de la superficie, ¿se acuerdan que comentamos la relación de hectáreas por riego y por temporal? Bueno, solamente el 26% es de riego y el 74% es de temporal. Entonces, fíjense, este 26% representa prácticamente ese 77% de reservas. Entonces, algo ahí no encaja, tenemos que hacer algo. Y de esto, el 60% del valor total de la producción, obviamente, corresponde al 26% de cultivos de riego. O sea, la productividad está en el riego. Obviamente, si nosotros dependemos del temporal, bueno, actualmente tenemos un problema muy serio. El cambio climático es otro tema que vamos a tocar. Ustedes ya lo saben, el cambio climático está afectando muchas cosas en el mundo y México obviamente no se escapa de eso. Ahora tenemos zonas donde ha llovido más que en varios años, en ciertas regiones, en un día. Entonces, realmente eso, pues tanto exceso como deficiencia es un problema, ¿no? Entonces, si dependemos nosotros de riego temporal, aquello corríjame, el 21 de junio es el día de San Juan, algo así, no me acuerdo. ¿Cuándo es el día de San Juan? Yo soy Juan, debería saberlo. Pero bueno, ese día de junio se supone que llueve, ¿no? Ese es el que, pues no es cierto, eso ya, ahorita llueve cuando quiere, ¿no? Totalmente. Ya San Juan como que se enojó. Entonces, bueno, ok. Entonces, un problema depender del riego. Mira, aquí tenemos un dato. Este es un artículo de varios investigadores de varios países, de Estados Unidos, de India, si no me equivoco, de Italia, donde coloca a los países respecto a cómo están sus recursos renovables internos del agua. Como ven, México no está tan mal, anda en la media, ¿ok? Anda en la media. No tenemos el agua del mundo como Canadá o como Brasil, Chile, bueno, pero no andamos en la media. O sea, no debe ser un problema muy serio si lo planeamos todavía con tiempo. Y perdónenme, este dato se me fue en inglés, lo siento. Ayer estaba yo, según yo, bueno, más bien sí lo corregí, no sé por qué no apareció la corrección, una disculpa. Y tampoco tiene el autor, es un artículo anterior, tenemos autores anteriores. Aquí fíjense que la cosa también es, nosotros usamos de lo que se usa, todo el agua que se extrae en total, ¿qué porcentaje se usa para agricultura? Más o menos lo que le decía
andamos por ahí bueno, de acuerdo a este mapa mundial, pues alrededor de, por acá 70 más o menos, que coincide con el 77% que hemos dicho anteriormente. Bueno, entonces, hay otro problema, tenemos el cambio climático. ¿Qué significa esto? ¿Qué efectos tiene el cambio, o qué efectos va a tener, o está teniendo, mejor dicho, el cambio climático? Pues miren, ahí está, tenemos que cambiar variedades, hacer más tolerantes a la temperatura, a la salinidad. ¿Por qué? Porque las condiciones actuales están cambiando, y si la variedad, la genética no cambia, pues entonces la productividad se va a venir abajo. Lo mismo, tenemos que optimizar el riego. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque ya vimos, el agua es un recurso limitado y la necesitamos para ser productivos en la producción. Y tenemos que tener mejor manejo del suelo, los nutrientes y pues, sobre todo el tema de la erosión. Esto va a ser consecuencia. Hay tierras, o sea, donde nunca ha llovido, y hay regiones del mundo donde llovía mucho y ya no llueve. Está cambiando, es parte del cambio climático. Lo mismo en cuanto a la producción animal, tenemos que ajustar, sobre todo por pastoreo, tenemos que ajustar la producción al pastoreo, y tenemos que hacer cultivos mixtos para que se pueda aprovechar mejor los recursos. Y esto nos da problemas, obviamente, nos da problemas de control de plagas. Las regiones donde a lo mejor no tenía control de plagas, ahora con más humedad, sobre todo más humedad, pues tengo problemas de plagas que no tenía antes, por ejemplo. Esto me va a dar esa situación. Luego, en cuanto a la pesca, pues también tenemos que buscar especies que sean más productivas en volumen, en masa. Tenemos que restaurar lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que ya vamos tarde, tenemos que empezar a restaurar nuestros recursos, y por supuesto tenemos que mejorar la infraestructura de los puertos y de los lugares de desembarco en cuanto a la pesca. Población. Vamos a ver, ¿cómo está la población en México? Entonces, era problemática de producción agrícola, ya lo vimos, no es trivial, ¿ok? Ahora bien, esto fue el dato del censo del 2010, éramos en el 2010 112 millones de habitantes. Sin embargo, hay una proyección hecha por el Consejo Nacional de Población, donde dice que en el 2014 debemos haber sido casi 120 millones de habitantes, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Esta es la tasa de crecimiento, así es como estamos creciendo la población en México, y esto es lo mismo, pero puesto en una gráfica donde se puede ver este comportamiento sigmoidal. Y por supuesto la proyección no es nada positiva. Fíjense, según la CONAPO, vamos a ser alrededor de 151 millones de mexicanos en el 2050. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que darle de comer a esa gente. Y no nomás se darle cualquier comida, vamos a hablar también de eso. ¿Ok? Tenemos un dato también que nos puede ayudar a relajarnos tantito con esos pronósticos, porque la tasa de natalidad está decreciendo. ¿Ok? Este es el pronóstico de lo que se espera, y esto es nacimientos totales, ¿ok? Y esta es la tasa de natalidad, o sea, son el número de nacidos por cada 1000 habitantes, pues también está decreciendo. Esto tiene otras implicaciones de las cuales no quiero hablar. Esas implicaciones tienen que ver con la estructura de la pirámide poblacional, y tiene que ver también con efectos en los requerimientos de alimentación, de nutrición y otras cosas. Eso es otro tema que podemos discutir posteriormente. En el 2050, la mayoría de la gente van a tener 60 años de edad. Y eso implica muchas cosas detrás en la economía y en las necesidades. Ese es otro tema para otro foro que también podemos discutir. Bueno, con todo esto, ¿qué problema tenemos? Muchos problemas. Para poder alimentar a la población, actualmente tenemos retos importantes. Uno es el crecimiento poblacional. Vamos a ver el tema del concepto de seguridad alimentaria. Obviamente ya vimos que los recursos son escasos, entonces tenemos que hacerlo de forma sustentable. Además, vamos a hablar de este tema, o sea, paradójicamente perdemos el 30% a nivel mundial, el 30% de lo que se produce se pierde, fíjense. O sea, entonces tenemos un problema muy serio. Y luego ya vimos el cambio climático, un poquito el tema de inocuidad, importante, y por supuesto un tema que a algunos países les atañe, a otros no. En México obviamente nos atañe, es el tema de obesidad.
Entonces, conjuntemos todo eso y a ver qué magazo resuelve el problema, ¿no? Aquí como que necesitamos a alguien así como que medio Harry Potter para poder entrar a este tema, ¿ok? Bueno, voy a hablar concretamente del reto de la inocuidad, que se ve trivial, pero no lo es, ¿de acuerdo? La inocuidad es la condición de un alimento de no causar daño a quien lo consume. Esa es propiamente la inocuidad. Y se traduce en enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema en México con la cultura. Perdónenme, yo soy mexicano y lo digo, somos cochinos. Somos un país cochino. No nos lavamos las manos cuando vamos al baño y aunque, con el debido respeto a todos mis colegas, aunque sean doctores, ¿ok? Entonces, porque lo he visto, ¿ok? Entonces, y esto es parte de la cultura. Es parte de yo digo que todos, ojo, ok, perdón, no siento el aludido en lo personal, pero eso es general, es cultural, ¿ok? Y eso se refleja obviamente en cómo estamos haciendo las cosas en la industria. Tenemos baja rentabilidad y cultura de calidad de empresas. La verdad es que la cultura empresarial mexicana está muy lejos de asimilar el concepto de inocuidad. ¿Quiénes lo están haciendo? Los que realmente no tienen opción, los que están obligados, por si no, no pueden vender. No es algo de deber ser. Tenemos una norma mexicana que establece lo mínimo que tenemos que hacer en tema de inocuidad, en términos de buenas prácticas, que es la NOM 251, ya creo que hablarán ellos en la tarde, y les puedo asegurar que la gran mayoría de las empresas mexicanas no la cumplen. No la cumplen. ¿Ok? Bueno, no los puedo asegurar, más bien. Puedo suponerlo, los casos que conozco, muchos casos que conozco, así es. Las pymes no tienen visión de negocio. Ellos quieren invertir un peso y sacarlo al día siguiente. Y esto también afecta porque la inocuidad sí es negocio, pero es más bien a largo plazo o mediano plazo. Y obviamente es una barrera al comercio internacional. Nos ha afectado mucho. El primer impacto que tuvimos en barrera de negocio fue en el 97, el tomate. El tomate mexicano no salió de México. ¿Por qué? Porque no cumplieron los lineamientos que Estados Unidos puso para eso. Y por si fuera poco, como ya no confían en nosotros, ya se acabó la confianza que tenía Estados Unidos en nosotros en términos de inocuidad. Entonces ahora nos pone una nueva ley que nos obliga a que tenemos que aceptar la visita de inspectores de la FDA aquí en nuestras plantas mexicanas y poder hacer auditorías y boletinar todos los hallazgos de ese tipo. Entonces, ese es un tema realmente importante. Otros retos que tenemos son la cadena de frío. Miren, la cadena de frío es un problemón, porque somos un país pobre y un país trans en general, así, perdónenme, ¿no? Y no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues la cadena de frío no la respeto y eso da al traste. De hecho, es una de las primeras recomendaciones que lo va a hacer. Tenemos que mantener la cadena de frío. Entonces, pero ustedes vieron ahorita, me tocó ver al final un video muy interesante en una comunidad rural. Pues, ¿qué onda con la cadena de frío? Pues, o sea, en las comunidades rurales es un problemón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle alternativas a la cadena de frío. Y justamente los enlatados son esa alternativa, por ejemplo, ¿ok? Y aparte la cultura que tenemos, malos hábitos de consumo, no cuidados del medio ambiente, valores, honestidad, es todo un tema. Todo esto nos afecta también en el tema de alimentos, porque la gente, en las etiquetas nutrimentales, la gente las lee cada vez más y quiere ver la verdad en las etiquetas nutrimentales. Quiere ver la verdad, quiere que realmente le digan qué es lo que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es el tema de la seguridad alimentaria? El tema de la seguridad alimentaria es, pues, de acuerdo, hay varias definiciones, pero la FAO da una, la más reciente, en el 96, dice que es el acceso en todo momento, obviamente hablando de todo el mundo, de todo momento, de alimentos, pero el acceso en todo momento al acceso físico, social y económico. ¿Qué significa esto? Que tengamos la disponibilidad real del alimento, ¿ya? Que yo pueda ir a comprar el alimento y que lo tenga disponible en la zona, pues, donde yo pueda ir a comprar, ¿no? Que no tenga que ir muy lejos, etc. Social significa que sepa cómo comprar y cómo preparar mis alimentos y que se acorde a mis necesidades. Y económico, pues que tenga el dinero, ¿no? Eso es muy obvio, que tenga dinero para poderlo a comprar. Pero los alimentos tienen que ser nutritivos, tienen que ser inocuos y tienen que ser además suficientes. Si no se cumplen esas tres condiciones, entonces no estamos en la primera etapa de seguridad alimentaria. Y quiero hacer en este momento una aclaración que escucho muy común, y no está mal, solamente que para hablar en un idioma,
confundimos a veces el concepto de seguridad y de inocuidad, a veces lo manejamos como indistinto, ¿no? En Food Safety lo traducimos como seguridad alimentaria, pero realmente en este contexto inocuidad es un componente, la inocuidad es un componente de la seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? ¿Y para qué quiero esto? ¿Qué quiero que hagan? Que satisfagan las necesidades de dos tipos, alimenticias y nutrimentales, ¿ok? Falta un componente aquí que es de preferencias, perdónenme, la parte de preferencias, porque tengo que dar algo que me guste además, tiene que ser algo que me guste. ¿Y todo esto para qué? Para contribuir de forma importante a una mejor salud. No es lo único, o sea, una persona que come bien no es saludable per se. Hay otros elementos, lo sabemos, la salud es una combinación de varias cosas, pero definitivamente hay un dicho que dice que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, pues ahí está un factor importante en tema de salud pública. Y ese es otro enfoque importante porque la seguridad alimentaria, ya dijimos, todas las implicaciones ambientales y demás que conlleva. Entonces, no podemos asegurar este tema de seguridad alimentaria, valga la redundancia, si no lo hacemos de forma pues, equilibrada con lo que se llama sustentabilidad. Aquí tenemos solo 3 elementos de la sustentabilidad, podemos hablar de más, ahí puede haber hasta 8 dimensiones de la sustentabilidad, pero aquí tenemos 3, ¿no? Entonces, el medio ambiente, la salud del medio ambiente, la parte de salud humana y equidad social y obviamente la cuestión económica. La interacción me posiciona pues, en lo que es el procesamiento de alimentos, la distribución y el mercadeo, en la parte de composición, evidentemente, mis requerimientos, y en la parte de la producción alimentaria. Entonces, tenemos que considerar esos elementos macros, si no, no va a ser sustentable el tema. Y bueno, aquí hay otro reto para su visión, ¿ok? Pero ahí les va. Esto es lo que se pronostica para el 2050, ¿de acuerdo? Dice aquí que, en esta parte aquí arriba, dice que el promedio del rendimiento en África va a caer en 8 cultivos hasta 8%. ¿Ok? O sea, todavía peor. Y luego dice que el rendimiento de la pesca en las zonas tropicales va a caer hasta un 40%. ¿Ok? Y que se va a incrementar el rendimiento de la pesca en las zonas altas del planeta entre un 30 y 70%. Y esto nos puede entusiasmar de entrada. Pero ustedes han visto los programas de Discovery, cómo se fleta la gente para ir a capturar los camarones, los langostinos y los pescados. O sea, las condiciones son adversas. Entonces, no es nada atractivo. Y sí, yupi, el 70% va a ir para allá. Ajá, pero no es nada atractivo, ¿de acuerdo? Luego, el calor aquí, el calor obviamente puede sobrepasar el umbral crítico, de tal forma que con un incremento de 4 grados centígrados en la temperatura, se va a perder la capacidad de adaptación de los sistemas, de los ecosistemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Menos producción alimentaria, por supuesto. Y aparte, el tema del agua, ya lo dijimos, los ciclos del agua ya no va a ser ciclos, o sea, ya no vamos a ver qué va a pasar. El pronóstico del clima va a ser, hoy, dentro de 1 hora va a llover, dentro de 2, quién sabe. O sea, así, quién sabe qué va a pasar. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer adecuaciones, tenemos que visualizar esto, el impacto en el agua, y por supuesto las principales adecuaciones tienen que ser en la forma de alimentarnos. A lo mejor tenemos que, esa fórmula de conversión, de ser algo que me guste, que sea nutritivo, inocuo y demás, pero que sea una oferta diferente, porque la misma oferta a lo mejor ya no la voy a poder sostener. ¿Por qué? Porque el campo ya no va a dar para eso. Y lo mismo voy a tener que meterme yo a producir mis propios alimentos. Y por supuesto, el desperdicio que acabo de decir, fíjense, un dato interesante aquí, será necesario realizar inversiones netas de 83,000 millones de dólares americanos cada año en la agricultura de los países en desarrollo, o sea, México. Vamos bien. Si se quiere contar con alimentos suficientes para 9,100, hay quienes dicen que son 9,300, todo depende a quién le pregunten, millones de personas. Ahorita somos más de 7,000 millones de personas, ¿no? Ahorita vamos a ser más, fíjense, vamos a ser más de 9,000 millones de personas en el 2050. ¿Cómo la ven? Y eso significa que hay que darle de comer a toda esa gente.
Y miren, aquí está, por ejemplo, el pronóstico para el 2030 de proteínas. En realidad, si ustedes investigan, hay mucha información acerca de esto, de cómo se va a mover los requerimientos de proteínas, de leche, de carne, huevo, de vegetales, o sea, todo, hay pronóstico de esto. Eso es solo un ejemplo de los requerimientos. El pronóstico está bien, es importante saberlo. El gran problema es cómo voy a cumplir, cómo lo voy a hacer para realmente darle esas necesidades a esa población. Ese es el reto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esta diapositiva, una disculpa, la verdad es que dudé en quitarla porque no encontré la fuente primaria, la fuente que yo consulté, y pues no se valdría, porque no la tengo aquí citada, pero para mí es una diapositiva muy importante, porque habla de las necesidades calóricas, del incremento en necesidades calóricas. Que eso es lo primero que tenemos que medir en nutrición, es la ingesta calórica, ustedes lo saben. Entonces, ese es un primer indicador. Entonces, aquí tenemos nosotros, fíjense cómo en el caso de México anda alrededor entre 50 y 100% de necesidades calóricas para el 2050. De diferencia, con respecto a ahorita. Entonces, ahí les dejo el reto. Ahí está el reto. Pero ahora resulta, ya dije, que perdemos alimentos. Perdemos alimentos, o sea, producimos y perdemos. Y aquí está el tema, por ejemplo, aquí también lo voy a leer. Aquí dice que, aquí hay una distribución de cómo se encuentra la gente en materia de estado nutricional. El sobrepeso dice que es un 35%, la obesidad un 11%, la desnutrición un 12% y la deficiencia en micronutrientes un 29%. Pero lo que me llama la atención es que el 98% de estas condiciones están en los países más pobres. Claro. Digo, tiene todo el sentido. Ese es el reto social más importante que tenemos en el mundo. ¿Ok? Y luego, aquí es como en esta parte de aquí es el crecimiento de la población, cómo se va a ver proyectado respecto a el ingreso económico o el nivel económico del país. Y evidentemente la población más importante se va a incrementar en los países en vías de desarrollo, más pobres. Y luego fíjese esto es impactante. ¿Cuánto necesitamos crecer en alimentos respecto a ahorita para darle de comer a toda esta gente? 60%. 60%. O sea, échenle costos y échenle recursos. O sea, realmente la meta o el reto es enorme. Es enorme. Tenemos que hacer uso de todos los recursos que tengamos para poder cumplir estas metas. Definitivamente. Y es un compromiso de todos, no nada más de un sector, de todos. ¿Ok? Y aquí habla de la distribución, en particular de algunos países, del incremento para algunos cultivos. ¿Ok? Y bueno, y aquí fíjese, habla de cómo estamos ahorita respecto a la meta del 60% en los cultivos importantes, que es maíz, el arroz, el trigo y la soya. Entonces, no estamos todavía en esas condiciones. Esto es una publicación en la revista de Food Technology de dos señores que hicieron un análisis de cómo se desperdicia en los alimentos en Estados Unidos. Hay algunos estudios para Latinoamérica y tal. Quise centrarme en esto como que es el más detallado y nos da una idea más o menos, ¿ok? Pero fíjense cómo se distribuye principalmente, se pierden granos, fíjense, pero perdónenme, más bien, vegetales y frutas que son, fíjense que son componentes que aportan muchos micronutrientes, por ejemplo, y son los principalmente se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque son los más perecederos. Se pierde mucho en campo, se pierde mucho en post cosecha, o sea, en fresco. Una vez que el producto llega a enlatado, ya la hizo. Una vez que el producto llega a congelar, ya la hizo. Una vez que el producto llega a cocinarse, ya la hizo. El problema es que llegue, que no llega. Ese es el problema. O sea, en fresco se pierde. Son muy perecederos. Y fíjese cómo la leche, ahí le sigue, ¿ok? Y luego tenemos los productos que se añaden azúcar y edulcorantes, y menos obviamente los que son más secos, los huevos, aguantan más. Y fíjese cómo, a pesar de que la carne y el pescado y el huevo son muchísimo más perecederos, está claro, ¿no?, en fresco, que pescados, que frutas y hortalizas, pues se tiene mucho más control de la merma,
¿okay? En ese proceso, a lo mejor porque se perciben como de mayor valor, de mayor costo. Si compro un kilo de carne, pues me lo tengo que comer. En cambio, con un kilo de tomate, pues se me echa a perder uno, mejor no lo percibí tanto. No sé, estoy pensando en voz alta. ¿Sí me explico, no? Entonces, es un poquito por ahí. Y esto es otro valor pero ya respecto a nivel detallista y del consumidor por grupo de alimentos, en miles de millones de dólares, ya está cuantificado en miles de millones y el porcentaje respecto a total. Aquí era el volumen y este era miles de millones. O sea, ya está con números. Entonces está cuantificado lo que estamos perdiendo de dinero y de oportunidad. Y aquí me faltó también una disculpa, me faltó una línea. Esto es, si no me equivoco, es a nivel detallista, esto es a nivel de doméstico. Pues esto sería toda la distribución y este sería a nivel doméstico y este es el total. ¿Ok? Otra vez, esto es en los miles de libras y esto es el porcentaje. ¿Ok? Bueno, perdón, me estoy regresando. Bueno, resulta que la principal causa de esta merma, en general, son los microorganismos. Pero ojo, no es la única. Y los mecanismos tienen una ventaja, los condenados, no los vemos. Son el enemigo a vencer, son invisibles. Yo siempre les digo, hay una película, la película esta del monstruo azul, ¿cómo se llama? El de una niñita que ¿cuál? Monster Inc. Gracias, Monster, ya se despertaron. Monster Inc. ¿Ok? Esa película, se encuentra Randall, ¿se acuerdan de Randall? Le estaba ganando al mono azul. ¿Cómo se llama el mono azul? Sullivan. ¿Sí? Ok. Le estaba ganando. ¿Por qué le estaba ganando una de las peleas que tuvieron? Porque se hacía invisible. Claro. Háganse invisibles, se van a ver cómo las llevan todas de ganar. Cuando toca la mujer, ¿verdad? Perdón, no dije nada. Pero entonces, la verdad es que ese es uno de los grandes, o sea, los organismos son un real enemigo a vencer. Son amigos en muchos aspectos, porque también favorecen mucho otros aspectos de la conservación o del procesamiento, pero son el principal enemigo a vencer en cuanto a la conservación. Súmale además la cultura de maltrato, la cultura de ahí se va, o sea, no tiene las condiciones adecuadas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto es un microorganismo de naranja, es una foto que yo tomé, yo trabajo asesorando a algunas empresas de ese tipo ahí en el norte, y esta es una foto en su casa, en mi casa. Eso ocurrió hace poco. Esto fue una lata, hablando de enlatados, esto fue una lata de piña en almíbar que se abrió, se dejó en el refrigerador y a los pocos días estaba de esta manera. Eso no debió haber ocurrido. Es un problema, es un defecto. Bueno, ese tipo de cosas también se dan. Menos, pero también se dan. O sea, y esto es algo que nos afecta a todos, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las estrategias entonces aquí? Las estrategias para esto. Pues es igual como, no sé si les suena esto de las 3 R's. ¿Les suena de las 3 R's? ¿Ok? Es reduce, ¿ok? Recupera lo que puedas y recicla lo que puedas. Digo, y aquí podemos discutir muchas cosas al respecto. No estoy inventando en lo negro. Pero se trata, y es a nivel personal. Y esto es un problemón, sobre todo a nivel de hogares y a nivel de food service. Por el pochismo, a nivel de servicio alimentario, restaurantes y demás. Ese es un problema porque la planeación de eso es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces, ahí es un área de oportunidad muy importante para las nutriólogas que trabajan en esos campos de food service. El buen manejo para minimizar la merma que se tiene, que es altísima. Altísima. En el mejor de los casos, se rehúsa, se le da a alguien, se le entrega a los trabajadores, por ejemplo, lo que sobra, que es ese tipo. O las empresas que también dan muchas donaciones, pero lo ideal es no tener ese tipo de mermas, ¿verdad? En fin. ¿Y qué puedo hacer para conservar? Estoy terminando la estrategia, ya para que se despierten, ya va a terminar. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Señores, las respuestas prácticamente están dadas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es procurar precisamente la transferencia de tecnología. Para poder resolver toda esta problemática, ya se hicieron muchos años de desarrollo tecnológico. No vamos a imitar lo negro para darle a la mayoría de los problemas. Lo único que tenemos que hacer es saber con qué contamos y hacer la transferencia tecnológica. Ahí empieza precisamente el tema de los enlatados. El tema de la conservación de alimentos por calor es uno de los grandes medios de solucionar este tema. Y obviamente tenemos que hacer
la labor de convencimiento hacia los que están manejando el alimento. O sea, tenemos que hacer extensionismo, tenemos que hacer educación continua. Y esto enfocado a 3 grandes sectores. Aquí puse 2, se me olvidó uno. Es el cadena de suministro, que es donde se tiene una merma muy grande. Food service, que acabo de decir hace rato. Y a las amas de casa. Es donde tenemos la mayor merma. ¿Ok? Y obviamente tenemos que mejorar las cadenas de suministro. Principalmente, ¿qué? La cadena de frío, el transporte. Tenemos serios problemas de transporte. Tenemos que mejorar condiciones de almacenamiento y de anaquel. Tenemos que el manejo de inventarios. El manejo de inventarios en alimentos, aunque la norma me lo marque de primeras entradas, primeras salidas, no necesariamente es cierto. Depende. ¿Ok? Porque si echando a perder y lo puedes consumir, pues sácalo. ¿Por qué te esperas? ¿Ok? Y luego, las buenas prácticas de higiene que la mayoría de las empresas no practican. Al deber ser, sobre todo las pymes, en cuestiones del cumplimiento de la NOM 251. Un problema que tenemos es que ni siquiera tenemos un buen sistema de verificación de esa norma, por ejemplo. ¿Ok? Y luego, por supuesto, siempre hay retos. O sea, no todo está resuelto con transferencia y con extensionismo. No todo está resuelto. ¿De acuerdo? Hay retos. Estos retos se van a resolver a través de la innovación, principalmente en producto, proceso o envase. Y esto está orientado al mercado, adecuación al mercado. El mercado no siempre tiene lo que quiere. Y, por supuesto, mejora significativa en la vida útil para poder alargar precisamente o reducir el tema de la merma. Y la respuesta, perdónenme, no estoy promocionando nada, pero la respuesta se llama ingeniería de alimentos. O sea, la tecnología del cómo la da un profesional en equipo, siempre es en equipo. De hecho, esos problemas son tan serios que no hay llaneros solitarios. ¿Okay? Esto tiene que ser a nivel de Avengers, o sea, de varios champions. ¿Sí? Entonces, por favor, tiene una base científica de ingeniería y está orientada hacia procesos de manufactura y conservación de alimentos. Entonces, ¿saben cómo? Pregúntenos. ¿Okay? Y tenemos 3 grandes componentes que nos ayudan a esto, lo que es propiamente tecnología, lo que es ciencia y lo que es ingeniería para resolver esos problemas, que además tenemos, para poder innovar en la innovación de todas estas cosas, necesitamos nanotecnología, necesitamos biotecnología y biología molecular, físico-química y microbiología, ingeniería de procesos sustentables, la parte de nutrición y análisis del consumidor y tendencias. Gracias. Muy bien, agradecemos al doctor ingeniero, me pide que le mencione como ingeniero, Juan Antonio Nevero, su participación. Me gustaría que nos acompañara un poquito para algunas preguntas. Estas preguntas las están enviando tanto del auditorio aquí presente, como de las redes que nos están haciendo favor de poner atención al seminario. Las preguntas que no sean contestadas, en este momento se está haciendo una selección de las mejores preguntas, las que están más seleccionadas o escogidas por el auditorio en particular. Y las preguntas que sabemos que están están surgiendo de las redes sociales, se les va a dar respuesta, aunque no es en vivo, pero se les va a dar respuesta eventualmente a través también de la misma línea. Bien, entonces voy a aprovechar para leer algunas preguntas. La primera dice, ¿a qué se debe que en México se exporte o se produzcan más alimentos para el comercio que para la población? Bueno, es una cuestión de mercado. En realidad es precisamente una cuestión de mercado. Esa es mi opinión, ¿no? A veces, por ejemplo, en algunos cultivos muy particulares, el mercado no es atractivo, el mercado nacional no es atractivo porque el valor de exportación es mayor. Entonces es una cuestión de mercado. Entiendo que no hay y puedo estar equivocado, no hay una regulación respecto a no puedes importar si no has cumplido la cuota mínima de México. Es un poquito por ahí. Es una cuestión esencialmente de mercado. No sé si contesté. Sí, muchas gracias.
La segunda pregunta dice, ¿a qué se debe que en México se exporte o se produzcan más alimentos para el comercio? No, perdón, esa ya fue, perdónenme. ¿Qué propone usted para generar autosuficiencia alimentaria? Híjole, contratar a Harry Potter. No, pero no, hablando en serio, es un problema complejo, porque a nivel de campo, en realidad, se está haciendo mucho esfuerzo. Ahorita el plan de desarrollo agroalimentario creo que es de los más inteligentes que yo he visto respecto a cómo vamos a salir del atolladero. Se están dando ya algunos resultados, pero el problema es muy complejo. Es un problema que creo que es, y puedo equivocarme, pero el principal problema es que en papel se ve muy bien todo lo que es el plan de desarrollo para llegar a la autosuficiencia alimentaria. El tema es que a veces en el camino pues no se cumplen esos proyectos por ejemplo, cuestiones culturales o cuestiones de intereses económicos, la misma corrupción que a veces afecta a México. Es un problema complejo que para mí va más ligado a la parte cultural. Por ejemplo, cambiar la idiosincrasia del productor mexicano es un tema muy interesante para hacerlo más productivo, para hacerlo, no sé, y por supuesto algunas posibles mafias que anden por ahí respecto a que no dejar de comprar ciertos insumos, ese tipo de cosas creo que son un problema que es más de tipo cultural y repito, esa es una opinión muy, muy personal. Okay. Dos preguntas más. Dice, ¿es sabido que ya hay descubrimientos para ahorrar agua en cultivos? ¿Cuál es el apoyo que se brinda a los investigadores en este rubro? Ah, caray, me la llevo de tarea. Me la llevo de tarea. Yo sé muy poco de producción agrícola, lo que sé es un poquito porque ando en el campo, pero me prometo que la llevo de tarea porque es una pregunta muy específica y no tengo la respuesta en este momento. Sé también que efectivamente se ha tecnificado, se ha desarrollado mucho. En el TEC hay gente muy, muy especializada, le hago la pregunta y se la devuelvo con todo gusto. Muy bien. Vamos a la última pregunta antes de tomar un receso y dice, ¿qué están haciendo las autoridades mexicanas y las instituciones para mejorar las condiciones del campo y el abasto local y cómo prevenir las pérdidas? Ahora yo veo en este sexenio y sobre todo en materia de desarrollo social y de agricultura, veo planes más alcanzables. Esa es mi opinión. Sí se están moviendo. A lo mejor no es a la velocidad que se tenga que hacer, a lo mejor no es al ritmo necesario, pero se están moviendo. Sí hay, o sea, al menos a nivel de planes. Por ejemplo, el tema de seguridad alimentaria ya llegó a México, ya se hizo un diagnóstico de cómo estamos. Esto fue del 2010, si no mal no recuerdo. Ya hay un diagnóstico, ya hay una preocupación y ya hay planes, ya hay metas. Sí se está haciendo esto a nivel programas, a nivel ya de planes. Otra vez, pues ejecutarlos es todo el reto y a lo mejor eso es parte de lo que tiene que hacer el gobierno y a lo mejor también yo creo que nosotros en lo personal, igual que en el tema de otros tipos de contaminación y demás, también a nivel personal nosotros podemos replantear nuestras propias prácticas para contribuir a ese tipo de situaciones. Okay. Bueno, pues le agradecemos mucho la ponencia y la respuesta que tuvo a estas preguntas. Le hago entrega de su constancia y de un pequeño obsequio que le tenemos y lo despedimos por favor con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.